capítulo de dicha encíclica. Hemos visto que el Papa, apoyándose en la parábola del buen samaritano, nos dice que hay 4 posturas que podemos tomar respecto al prójimo en necesidad. Ser el que le cae encima, ser la víctima, ser indiferente o ser el que se interesa. Saca de su tiempo, saca de su dinero, saca de su cariño, de su interés, e incluso saca de su bolsillo cuando le deja al mesonero para que cuide. Entonces hemos estado viendo algunas de las reflexiones que el Papa, queriendo proponer una amistad social, un amor fraterno, dice, todos los seres humanos somos en cierto sentido hermanos y no podemos hacer extraño a nadie. Todos somos hermanos, dice él, y los hermanos tienen que sentir proximidad. Pues cuando nos repropone ciertas cosas, pues usa palabras nuevas. Así que él dice, todo cristiano no puede dejar de ser prójimo del que tenga o esté pasando necesidad. Vamos entonces a este sueño que él tiene, así él lo describe, de un mundo más fraterno. Y el capítulo 4 dice, un corazón abierto al mundo abierto. ¿Okay? Un corazón abierto a un mundo abierto. Pero empieza todo por el corazón abierto para llegar al mundo abierto. En este capítulo de la Fratelli Tutti, hermanos todos, el Papa propone un código de derechos del inmigrante y nos pide reconsiderar el concepto de ciudadanía. En Puerto Rico sabemos que ese concepto tiene deficiencias. En Puerto Rico, un puertorriqueño no puede votar por el presidente ni elegir miembros votantes del Senado o de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Yo me mudo a Florida o a Texas o a Massachusetts o a California, pongo mi residencia allí, me matriculo como nuevo ciudadano de allí, de estos estados, y entonces puedo votar. Así que se ve que hay un concepto de ciudadanía diverso, ¿verdad? Así que somos ciudadanos, por así decir, de segunda clase, porque no tenemos todos los derechos que tiene un puertorriqueño en Estados Unidos, no digamos los americanos. Así que el concepto de ciudadanía, repensarlo. El Papa nos exhorta a repensar el concepto de universalidad y de patriotismo. Aquí él trata de conjugar la balanza entre un país, mi cultura, mi gente, mi identidad, con un universalismo, una fraternidad más abierta, el mundo abierto. Así que va a enfrentar directamente, va a abordar el tema de cuál es el equilibrio que se debe tener, cuál debe ser la relación entre mi amor patrio, por así decir, mi amor a mi país, a mi cultura, a mi identidad, y a la misma vez estar abierto a una especie de sincretismo, esa palabra que yo usaría, ¿verdad? Mestizaje, una palabra más hispanoamericana, interacción, ¿verdad? Entre lo de afuera, lo que el mundo, las otras naciones nos ofrecen y lo que nosotros le ofrecemos al mundo. Quiere rescatar de los populismos tribales el concepto de pueblo, que para él tiene una categoría teológica que sí tiene un apoyo en las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Pueblo de Dios, por ejemplo. Así que lo que ustedes vean en letras itálicas es mi comentario. Por lo demás, lo que yo trato de hacer en esta serie, porque para leer la encíclica la pueden leer ustedes, y aunque alguna gente que me dice que yo interpreto las cosas cuando las dramatizo y las leo, pero yo no estaría perdiendo tiempo solamente leyéndoles la encíclica. Yo quiero que ustedes la traten de entender y que piensen, ¿verdad? Que la encíclica nos haga pensar,
nos haga reflexionar y que tengamos un pensamiento crítico cuando la escuchemos, no solamente un pensamiento pasivo. Así que yo pues, he decidido, ¿verdad?, hacer comentarios. Una vez más, como en la última clase, les pido, como es una sección larga, que dejen los comentarios para el final. Esto lo estamos grabando y esto es lo que sale a YouTube. Luego abrimos una sesión de preguntas cuando hayamos ya cubierto el tema del cuarto capítulo. Las únicas preguntas que se admiten en este tiempo, esta primera hora y media, son las preguntas para aclarar algo que no se ha entendido de lo que he expuesto, de lo que estoy citando. Así que ahí están los numeritos de la encíclica. Es una encíclica bien larga, bastante compleja, en el cual el Papa pues quiere ir aterrizando todo lo que ya nos ha dicho, ¿verdad? El hombre está hecho para el amor quiere decir salir de uno mismo, ir al encuentro del otro. Él ya ha dicho que el individualismo radical que ha llevado al concepto de libertad a ser pues libertad para mí y a mí que me importan los demás, a reclamar muchos derechos de libertades individuales. Sin embargo, se ha olvidado la fraternidad. Así que en el capítulo anterior vimos cómo esa consigna, esa media consigna de la Revolución Francesa, liberté, égalité, fraternité, pues el Papa ha querido reprogramarla para que la igualdad dependa de la fraternidad, no de la libertad. Porque correctamente, entiendo yo, la libertad se ha abusado para vulnerar la fraternidad y ciertamente para crear inequidad, no igualdad. Así que continuamos con el capítulo cuarto. La afirmación de que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas no es una abstracción, sino que se tiene que tomar carne, volver concreta, y nos plantea una serie de retos que nos descolocan. Es una palabra, descolocar, quiere decir, lo quiero alterar, lo quiero pullar, lo quiero a que ustedes se sientan incómodos, descolocan, y nos obligan a asumir nuevas perspectivas y a desarrollar nuevas reacciones. Entonces, eso es lo que el Papa quiere hacer con esta encíclica, que desgraciadamente yo no he escuchado, ¿verdad?, que haya sonado mucho en el mundo. Esta encíclica está dirigida a todo el mundo, porque todo el mundo tiene que estar comprometido con el mundo abierto. No es solo con los cristianos. Muy bien. El límite de las fronteras. Así que ahí aborda la fraternidad y las fronteras. Fíjense que aquí estamos, la encíclica, el primer capítulo. Por favor, don Adrián Ortiz, por favor, ponga mute. Gracias. Así que la primera parte de la encíclica, el primer capítulo fue ver, una mirada bastante negativa. Dicho, la fraternidad está muy vulnerada y muy flaca, dice el Papa. Luego el segundo capítulo fue juzgar. Esa fue la parábola del buen samaritano. Y entonces el tercer capítulo fue un intermedio, ¿verdad? Sigue todavía replanteando lo que es igualdad, lo que ser concepto, lo que es el bien común. Le resalta que el bien común no solamente son bienes materiales, sino que deben ser bienes morales. Así que replantea, recoloca, como él dice, ciertos conceptos claves de la doctrina social de la Iglesia Católica, pero ya estamos en el actuar, porque ya él ha empezado a aterrizar estas nuevas perspectivas en nuevas leyes, nuevos derechos, nuevas relaciones. Así que aquí está abordando el límite de las fronteras. Cuando el prójimo es una persona migrante, pues hay más problemas. Es verdad que lo ideal sería evitar las migraciones innecesarias. Ahí usa la palabra ideal, efectivamente. Lo ideal sería que todo el mundo pues, consiga trabajo, tenga salud, esté protegido, ¿verdad? No se vea amenazado por guerrillas o personas que están violentándolo. Eso sería lo ideal, evitar las migraciones innecesarias. El Papa no aborda eso, lo dice, lo reconoce, pero no, él más bien brega con lo que está pasando ahora.
que hay millones de personas en estado de migración. Para ello, el camino es crear en los países de origen la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con dignidad, de manera que se puedan encontrar allí mismo las condiciones para el propio desarrollo integral. Así que eso es lo que nos propone la Iglesia en su doctrina y quizás lo que se debieran proponer los gobiernos de las naciones más ricas a las cuales quieren ir estos migrantes. Si no hubiese ese problema en su propio país, si ellos encontrasen esas alternativas en su propio país para la posibilidad de vivir y de crecer con dignidad, pues entonces no tendrían que, ¿verdad?, emigrar. Pero mientras no haya serios avances en esta línea, hay que respetar, dice aquí, el derecho de todo ser humano de encontrar, próxima a la minilla, don Juan Carlos, de emigrar. Así que el Papa reconoce que todo ser humano tiene derecho de encontrar un lugar donde se pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino realizarse íntegramente como persona. Así que en su propio país no encuentra eso, pero todo ser humano tiene derecho a encontrarlo. Así que ni en su propio país, donde él es ciudadano, supuestamente, no lo encuentra, satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, y realizarse íntegramente como persona, pero entonces ese derecho lo puede exigir a otra nación. Nuestros esfuerzos ante las personas migrantes que llegan pueden resumirse en 4 verbos. Hay que saber acogerlos, protegerlos, promoverlos e integrarlos. Esos 4 verbos: acoger, no espantar; proteger, no exponer, ¿verdad?, a que llueva, a que se mueran de hambre; promover, dale, hey, no me cambia la laminilla; integrar, quizás de los más difíciles y los más controversiales es el último, integrar. Y el Papa abordará eso. No se trata de dejar caer desde arriba programas de asistencia social. No es meter chavo, sino recorrer juntos un camino a través de estas 4 acciones. Ya ustedes saben que el Papa también, esto es uno de sus temas favoritos, sinodalidad, caminar juntos para construir ciudades y países que al tiempo que conservan sus respectivas identidades culturales y religiosas, eso es lo que, ahí es donde viene el juego, ¿verdad?, que el Papa quiere ver. La frontera, la identidad de un pueblo, y cuando vengan miles y millones de musulmanes, ¿qué pasa con la identidad de este pueblo? Que le cambian su religión. Por ejemplo, en Inglaterra, creo que ya las personas practicantes del Islam son superiores a las de la religión oficial de Inglaterra, que es el anglicanismo. Pues evidentemente es un cambio dramático y espectacular. ¿Cómo? Conservar su respectiva identidad cultural y religiosa, abiertos a las diferencias, y sepan cómo valorar esas diferencias en nombre de la fraternidad humana. Ahí está expuesto, ¿verdad?, propuesto, por así decir, el problema que él nos está planteando y que él quiere resolver. Mi comentario: esto es realista, es probable, es seriamente implementable. Que una persona, todo ser humano tiene derecho a encontrar un lugar donde pueda satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia y realizarse. No lo encuentra en su propio país y entonces tiene derecho a encontrarlo en otro país. Esto es implementable. En Europa, por ejemplo, donde la mentalidad anticonceptiva hace que cada día nazcan menos españoles, menos belgas, menos holandeses, menos italianos, porque como están practicando los anticonceptivos, o no se están casando, los españolitos y los italianos y los holandeses, el porciento de musulmanes aumenta exponencialmente. ¿Cómo podrá Bélgica
ya la mayor parte de los nacimientos en Bruselas, que es la capital de Bélgica, donde está la sede de la Unión Europea y el Parlamento, la mayor parte de los niños, pero mayor parte quiere decir casi 3/4 partes de los niños que nacen en Bruselas son musulmanes. ¿Qué le espera a Bruselas dentro de 20 años? A Bélgica. Se respetará la identidad de la antigua mayoría. Muchas variantes del Islam, pero en la palabra acoger, proteger, promover e integrar, no aceptan integrarse con un ex-cristianismo neopagano. No digamos que, ¿verdad? Esta encíclica tiene que haber caído como una patada a los japoneses o a los hindúes. Porque los japoneses es un país donde, aunque usted haya vivido allí 50 años, no le dan la ciudadanía japonesa. Ellos son bien, su cultura, les pongo un episodio, es un dato histórico. Los japoneses invadieron Corea varias veces, pero en el siglo XVI le invadieron y se llevaron de esclavos a ceramistas coreanos, porque los ceramistas coreanos habían aprendido de China una cerámica exquisita, notable. Y los japoneses, que siempre les había gustado la cerámica china, pues se llevaron estos coreanos en el siglo XVI a Japón. Todavía estamos en el siglo XXI. Ellos son coreanos, aunque han vivido 400 años, 500 años en Japón. Así que un poquito difícil. Todos los que conozcan París y conozcan toda la banlieue, los suburbios de París, saben que en los suburbios de París hay un mundo islámico. Ya prácticamente no quedan franceses, cristianos o no arábigos, no argelinos y marroquíes. Entonces, ¿de dónde se han suplido muchas de los que han ido a pelear allá en el ISIS, en Siria y demás? Precisamente de estos musulmanes no integrados, porque se sienten repudiados, no aceptados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay discrimen contra ellos. Y entonces ese complejo se vuelve violento. Así que, ¿verdad? Estoy hablando en plata. Esto es lo que está pasando en Francia. Y está pasando, ¿verdad?, de esos guetos de musulmanes que hay. El barrio chino, por ejemplo, el barrio chino en... Mira, quedas aquí. O en cualquier lado. En cualquier lado. Te va a salir aquí. Hay una persona que tiene que poner, don Juan Carlos, ok, gracias. Muy bien, próxima laminilla. Así que lo que está proponiendo el Papa implica algunas respuestas indispensables, sobre todo frente a los que escapan de graves crisis humanitarias. Recuerden que hay distintas clases de migrantes. Hay migrantes que están huyendo porque los están persiguiendo o amenazando de muerte en su país. Otros que están huyendo de una guerra, como los sirios, o de una guerra civil, como los yemeníes o los afganistanos. Esos son graves crisis humanitarias. Pero hay otros que están huyendo de pobreza en sus países, como son casi todos los africanos subsaharianos que están tratando de cruzar a Europa. Así que aquí viene lo que yo llamo un código, ¿verdad?, que está proponiendo el Papa de los derechos de un inmigrante. Incrementar y simplificar la concesión de visados. Adoptar programas de patrocinio privado y comunitario. Así que haya, como dicen en inglés, sponsors, padrinos. Abrir corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables. Así que hablan en la frontera o que manden un barco o un avión a recogerlo, que no se tenga que montar en una patera o en una yola. Ofrecer un alojamiento adecuado y decoroso. Cuando llegan a Italia están en un campamento de concentración. Garantizar la seguridad personal. Ya ustedes vieron lo que pasa, ¿verdad?, cuando cruzan la frontera en Estados Unidos, aunque eso ha mejorado ahora con el nuevo presidente. Niños separados de sus papás y puestos en una especie de guarderías, cárceles.
El acceso a los servicios básicos. Y si traen COVID, asegurar una adecuada asistencia consular. Si vienen de un país, pues buscar el cónsul de ese otro país. El derecho a tener siempre consigo los documentos personales de identidad, que no se los confisquen, se los quiten. Muchos de estos subsaharianos, cuando llegan a Libia, que es uno de los puntos de embarque para Italia, pues los roban, los violan, los meten a la cárcel, los castigan y les roban los papeles de identidad. Un acceso equitativo a la justicia. La posibilidad de abrir cuentas bancarias. La garantía de lo básico para la subsistencia vital. Darles libertad de movimiento y la posibilidad de trabajar. Proteger a los menores de edad y asegurarles el acceso regular a la educación. Prever programas de custodia temporal o acogida. Garantizar la libertad religiosa. Promover su inserción social. Favorecer la reagrupación familiar y preparar a las comunidades locales para los procesos integrativos. Así que esto es un poco lo que el Papa propone, que son los derechos del migrante. Próxima laminilla. En esta sección 130, el Papa ha propuesto muchas medidas prácticas. Algún periodista ateo le pudiera preguntar, usted es el soberano de una nación, Ciudad del Vaticano, y vive dentro de otra nación, Italia. ¿Qué ha hecho el Papa, usted, en su país y en las parroquias de Italia para implementar esto? ¿Se le puede pedir a otros jefes de Estado hacer algo que lo que pide, el que pide usted, no ha tratado de implementarlo dentro de sus propios medios y recursos? Estas propuestas suponen disponer de muchísimo dinero y facilidades, traductores, cónsules, papeleo, facilidades, comida. Ahora mismo las naciones del mundo del mundo rico, están hipotecando muchos años de productividad con préstamos para poder atender los problemas económicos causados por una pandemia. Así que esto es un periodista. Si se estuviese montado en un avión después de leer la encíclica, le hubiera dicho al Papa, oiga, usted es jefe de Estado, ¿qué usted ha hecho? ¿Te ha abierto el Palacio Vaticano que usted no usa para albergar a todos los inmigrantes? ¿Usted le ha mandado a todas las parroquias en Italia que acojan por lo menos a 30 inmigrantes cada parroquia y le den toda esa lista de derechos que usted ha puesto? ¿Cómo le podríamos responder a ese periodista? La sección 130 es una cosa bien pensada, ¿verdad? Bien completa. Próxima laminilla. Así que continuamos. Para quienes ya hace tiempo que han llegado y participan del tejido social, los emigrantes que ya están más o menos integrados, que tienen en la tarjetita que le dan, ¿verdad?, a los residentes, es importante aplicar el concepto de ciudadanía, que se basa en la igualdad de derechos y deberes, bajo cuya protección todos disfrutan de la justicia. Así que ciudadanía quiere decir igualdad de derechos y deberes. Por esta razón es necesario comprometernos para establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía y renunciar al uso discriminatorio de la palabra minorías, que trae consigo las semillas de sentirse aislado e inferior y prepara el terreno para la hostilidad y la discordia y quita los logros y los derechos religiosos y civiles de algunos ciudadanos al discriminarlos. Así que el Papa está diciendo que el inmigrante que llega y le dan residencia debe tener iguales derechos y iguales deberes, plena ciudadanía. Así que el Papa dice que el concepto discriminatorio de minoría se debe eliminar. 132. Más allá de las diversas acciones indispensables, que las acaba de describir en la 130, los estados no pueden desarrollar por su cuenta soluciones adecuadas. Así que cada estado, ¿verdad?,
España no puede resolver de una forma, Portugal de otra, Francia de otra, Italia de otra, ya que las consecuencias de las opciones de cada uno de esos países repercuten inevitablemente sobre la comunidad internacional. Eso se ve clarísimamente en Europa. Por lo tanto, las respuestas solo vendrán como fruto de un trabajo común. El Papa está diciendo, Europa, por favor, pónganse de acuerdo. Gestando una legislación, y pone la palabra en inglés, él escribió esta encíclica en español, governance global para las migraciones. Así que ya no es una legislación europea, sería una legislación, diríamos, a nivel de las Naciones Unidas. De cualquier manera, se necesita establecer planes a medio y largo plazo que no se queden en la simple respuesta a una emergencia. Así que esto es un problema que hay que pensarlo bien, dice el Papa muy correctamente, que no es cuestión de poner parchos a situaciones de emergencia. Es lo que está diciendo. Continuamos, próxima laminilla. Son preguntas, hello, por favor, vuelva a la laminilla anterior. Otro periodista terco podría preguntar, la Unión Europea, que comparte tantos ideales y procesos para 27 países que la integran, de una cierta antigua identidad cristiana, aunque la Unión Europea ya a principios del siglo XXI renunció a sus raíces cristianas, ha estado tratando de lidiar con los cientos de miles de refugiados que tocan a sus puertas y no se ponen de acuerdo los 27 países. China ahora mismo ha encarcelado a millones de una minoría, perdone que use esa palabra, musulmana, los uigures de Xinjiang. Birmania, por la fuerza, ha estado queriendo hostigar a los rohingyas musulmanes que viven en el oriente, en el occidente de ese país. Arabia Saudita no permite ni a clérigos cristianos ni aterrizar. Yo no puedo viajar a Arabia Saudita. Estoy prohibido por ser un cura. Y cuando los americanos en la guerra de Kuwait fueron y pusieron una base en Arabia Saudita, no podía haber ministros de ninguna religión que no fuesen imanes musulmanes. Usted está sugiriendo que las Naciones Unidas hagan una especie de legislación para garantizar esos procesos y derechos que usted propone. ¿Usted cree que va a ser probable que esta legislación pueda ser aprobada y luego implementada? Fíjense, otra vez le estoy hablando en plata. Ustedes saben que ha habido unos problemas en Hong Kong porque la China comunista pues, le ha quitado los derechos a muchos hongkoneses de votar por sus propios legisladores y derechos de asociación y de libre expresión. Y entonces algunos de ellos que tienen doble pasaporte, porque tienen un pasaporte inglés, se querían ir para Gran Bretaña y China les dijo, no les vamos a dar permiso. Así que vemos una persecución de minorías dentro de ciertos países, una prohibición explícita de ciertos países como Arabia Saudita de que entren personas, ciertas clases de personas. ¿Usted cree que esta legislación puede ser aprobada y luego implementada? Algunos comentaristas católicos han tachado de idealistas estas propuestas, otros de ingenuas, sobre todo porque desconocen la historia del Islam. Quizás por esto el Papa viaje hoy a Irak para consolar a los cristianos víctimas del califato islámico y de políticas de intolerancia tradicional, al considerar a los cristianos como ciudadanos de segunda, infieles tolerados. Miren, yo visité Siria hace como 20 años atrás. Y el guía que yo tenía, que era musulmán, y él sabía que yo era un cura, pues yo le dije, ay, yo quiero visitar un pueblito que sea cristiano. Y en la frontera entre Siria y Líbano fuimos a visitar un pueblito donde se hablaba arameo, la lengua de Jesucristo. Así que eran cristianos que habían aguantado todas las invasiones musulmanas. Y había un santuario a Santa Tecla, la compañera de San Pablo. Y el guía me dijo, bueno, los cristianos aquí son malos sirios, porque cada vez que tienen oportunidad se van de nuestro país. Y después fuera hablan mal de nosotros. Y Siria en ese momento era un país donde había bastante tolerancia a los cristianos. En todos los países musulmanes del Mediano Oriente hay minorías cristianas. Aplastadas, maltratadas, violentadas. En Irak, por ejemplo,
Así que, próxima laminilla. ¿Hay precedentes para esta apertura a los inmigrantes como un derecho irrestricto e internacional? Está surgiendo el Papa. Bueno, pues vamos a ver, vamos a estudiar un poquito qué se ha dicho antes en la doctrina social de la Iglesia sobre los inmigrantes. San Juan 23, en la encíclica Pacem in Terris del 63, en esos dos numeritos, dice que cada persona tiene derecho a migrar dentro de su país. Así que los de Yauco y Las Marías y Adjuntas pueden mudarse para San Juan. O los boricuas mudarse para Estados Unidos. Y añade la encíclica. Y cuando hay razones justas, tiene derecho a emigrar a otro país y a residir allí. El Papa anterior a San Juan 23, Pío XII, siervo de Dios, dice que debiera haber para ese derecho a emigrar dos razones. Necesidad extrema y también se reconoce el derecho de la nación receptora de restringir el acceso por razones del bien común. Por ejemplo, yo no sé si ustedes viajaron, yo he viajado desde jovencito y yo tenía un pasaporte amarillito, que era mi pasaporte donde yo, cuando yo llegué a Madagascar, ahí yo tenía que mostrar que a mí me habían vacunado contra ciertas enfermedades porque ellos me podían decir, no le vamos a dejar entrar a nuestro país porque usted es un riesgo de salud para nuestro país. Eso es una razón del bien común. De hecho, ahora en Europa están pensando eso también. Poner un pasaporte para que así gente con COVID no vaya a veranear a España y contagian a los españoles otra vez con la quinta ola. Así que fíjense, Pío XII decía que tenía que haber en el país de donde salen extrema necesidad y en la nación receptora siempre se reconocía un derecho de que podían restringir el acceso por razones del bien común. Si puedo extrapolar, pues Grecia, que está en una crisis económica, desempleo, bancarrota, puede decir, miren, aquí no podemos recibir a nadie porque nosotros estamos para que nos ayuden. Benedicto XVI, el 27 de septiembre del 2010, para la jornada 97 del migrante, es un día al año, no sé cuándo es, indicó que las sociedades multiétnicas e interculturales manifiestan y expresan la unidad de la familia humana y en cierto sentido prefiguran la indivisa ciudad de Dios. Así que el Papa Benedicto dijo que una sociedad multiétnica e intercultural, donde coexisten varias culturas, prefigura, por así decir, esa unidad de la diversidad reconciliada que vamos a ver en la iglesia del cielo, donde va a haber gente de todas naciones, pueblos, lenguas, todos hermanos. El Consejo Pontificio para el Cuidado Pastoral de Migrantes. Fíjense que el Papa tiene una serie de oficinas. Hay unas oficinas de alto rango, Secretaría de Estado, Congregación de la Doctrina de la Fe, Congregación de los Obispos, que se encarga de seleccionar quiénes van a ser los próximos obispos, Congregación del Clero, Congregación de la Vida Religiosa, Congregación de la Interpretación del Código Canónico. Entonces hay unas oficinas más chiquitas que se llaman consejos. Hay un consejo pontificio para la familia, hay un consejo pontificio para el ecumenismo y hay uno para el cuidado pastoral de migrantes. Y ese consejo, junto con el Consejo Pontificio Cor Unum, el 6 de junio del 2013, en un anuncio que ellos hicieron que se llama Welcoming Christ in Refugees and Forcibly Displaced Persons, criticaba el nacionalismo estrecho y la xenofobia, el racismo y la intolerancia. Hablando, ¿verdad?, de aquellos que van a entrar en su país y se enfrentan a estas situaciones, ¿verdad?, de rechazo. Así que ahí están los precedentes que yo he podido encontrar. Yo no soy experto en este tema. Por así decir, en lo que han dicho los papas y algunas secretarías, ¿verdad?, de pontificias de la Santa Sede sobre este tema. Así que creo que el Papa Francisco está dando un paso bien
dramático. Como ustedes ven, lo que se hablaba antes, incluso la Pacem in Terris, todavía es bastante moderado. Próxima a la minilla. Ya pues llegó el Papa Francisco, ¿no? Y él visitó 2 islas italianas, una de ellas se llama Lampedusa, estos casi son unos peñones volcánicos que hay entre Libia e Italia, pero son italianas, donde pues se habían acogido miles de esta gente que a veces se ahogaban antes de llegar a la isla. Y entonces miren lo que dijo, un cristiano no excluye a nadie, acoge a todos. Luego él le concedió una entrevista a Dominique Walton, y en un libro que salió, Política y Sociedad, el Papa Bergoglio indicaba que todos los cristianos, como Abraham, somos migrantes. Jesús fue un migrante y por nuestra fe todos somos migrantes. Bueno, perdone, ¿verdad, señor Papa? Pero esto confunde ser peregrinos con ser migrantes. Son 2 realidades muy distintas. Abraham fue un peregrino, sí, emigró. Jesús emigró, pero volvió otra vez a su tierra. Y nosotros, yo no me considero un migrante, yo soy un peregrino, porque voy camino a la casa del Padre. Pero creo que es un poquito de confundir 2 cosas distintas, ¿verdad? Todos son, por la fe nosotros todos somos migrantes. Bueno, sí, la liturgia incluso dice, ¿verdad?, que el cielo es nuestra verdadera patria. Okay. En su mensaje para el 104 jornada del Día del Migrante, el 4 de enero del 2018, el Papa indicó que la seguridad de la persona humana tiene prioridad sobre la seguridad nacional. Así que ahí está abordando lo que dijo Pío XII, ¿verdad? Que el bien común, la nación que recibe dice, espera, esto me puede causar a mí un problema de salud, de colapso de mi economía, porque no tenemos, ¿verdad?, o de nuestros hospitales. Aunque en el mensaje del 8 de enero, fíjense, el 4 de enero dice eso, y el 8, 4 días después, al cuerpo diplomático ante la Santa Sede, ustedes saben que los estados pueden tener relaciones con Italia, y tiene un embajador en Italia, pero también tiene un embajador ante la Santa Sede, como es una nación soberana. Así que Chile, por ejemplo, España tiene un embajador ante la Santa Sede, que no es el mismo del embajador ante Italia. Pues entonces, por los primeros días del año, ahí del 8 de enero del 2018, siempre el Papa le da una charla y un mensaje al cuerpo diplomático ante la Santa Sede. Y dijo, los estados tienen derecho a reglamentar las migraciones a sus países. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1909, indica que el bien común es superior a los derechos individuales. Así que, espérese, hello. La seguridad nacional es parte del bien común para una nación. Pregúntenselo a Homeland Security. El derecho individual de alguien a entrar a otro país. Pero ahí el Estado tiene una obligación de velar por el bien común de su país. Y como mi derecho individual es superior al bien común, así determinado legítimamente, ¿verdad?, por el Estado. Luego, bueno, no, eso fue antes. El Papa apoyó legislación italiana para conceder derecho de ciudadanía a todo niño de migrantes que naciera en Italia. Fíjense, hay dos tradiciones sobre esto de la ciudadanía. La tradición continental europea, napoleónica, diríamos francesa, española, italiana, es que si usted nace de padres españoles en Puerto Rico, tiene derecho a ser ciudadano en España. Porque usted es de raigambre, ¿verdad?, por así decir, de sangre española. Fíjense que en Puerto Rico, cualquiera que nazca aquí es un ciudadano de aquí, aunque sea la mamá de una dominicana que llegó en Yola anteayer. Así que son 2 formas de concebir cuál es la fuente de la ciudadanía. Pues el Papa apoyó que en Italia, en vez de seguir la norma que ellos han seguido, que es, bueno, usted es italiano, nace en Italia, pero eso no quiere decir que usted es italiano y no se le concede la ciudadanía italiana. La alcaldesa de Roma, en un Twitter, le indicó al Papa, no tenemos las facilidades para acoger tantos miles de recién llegados.
lo sentimos, ¿verdad? Pero nosotros estamos inundados. Algunas personas criticaron este metimiento del Papa en los asuntos civiles de Italia. En su vuelo de Lesbos, otra isla en Grecia donde hay inmigrantes, así que él fue a visitarlo para decirle, estoy con ustedes, a Roma el 16 de abril del 2016, dijo, Europa ha sido invadida en muchas ocasiones durante su historia y la invasión musulmana contemporánea es normal. Ellos se van a acabar integrando. Pues les digo, ¿verdad? Estas instancias de lo que ha dicho o ha hecho el Papa antes de la encíclica. Estoy tratando de darle un trasfondo, ¿verdad? De declaraciones y experiencias que el Papa ha hecho antes de llegar a la encíclica. Próxima laminilla. Ok. Volvemos a la encíclica. La llegada de personas diferentes que proceden de un contexto vital y cultural distinto se convierten en un don, porque las historias de los migrantes son historias de encuentro entre personas y entre culturas. Para las comunidades y las sociedades a las que llegan son una oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo humano integral de todos. ¿Se recuerdan lo que le pasó cuando emigraron Jacob y su familia a Egipto? Fueron bien recibidos, pero después los esclavizaron. Así que no siempre son historias de encuentro y de enriquecimiento. Pero aquí el Papa está exponiendo, ¿verdad? En la forma más diríamos, más buena, ¿verdad? Que la migración es un don. No sé cómo los japoneses reaccionarían ante eso. 134. Por otra parte, cuando se acoge de corazón a la persona diferente, se le permite seguir siendo ella misma, al tiempo que se le da la posibilidad de un nuevo desarrollo. Las culturas diversas que han gestado su riqueza a lo largo de los siglos deben ser preservadas para no empobrecer este mundo. Así que el Papa no está diciendo que todo debe transformarse y cambiarse. Esto sin dejar de estimularlas para que pueda brotar algo nuevo de sí mismas en el encuentro con otras realidades. Pero hay unas culturas que corren el riesgo de esclerosis cultural. Se cierran a los de afuera y no quieren saber ni quieren, ¿verdad? Japón durante ciertos siglos, desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, que los americanos le dijeron a la japonesa, tienen que comerciar con nosotros, estuvo cerrado. No sé si llegó a tener una esclerosis cultural, pero estuvo cerrado. No siempre pasa esto, ¿verdad? Yo conozco sacerdotes españoles que no comen pasteles, aunque han estado aquí hace 40 años. Y americanos que han vivido muchos años en Puerto Rico y no hablan español. Así que, ¿verdad? Estas son las excepciones, pudiéramos decir. No siempre en esta convivencia se desarrolla lo que el Papa está diciendo, ¿verdad? Pero en muchos casos, claro que sí. Próxima laminilla. Y dice el Papa, retorno a ejemplos que mencioné tiempo atrás. La cultura de los latinos, está hablando de los latinos en Estados Unidos, es un fermento de valores y posibilidades que pueden hacer mucho bien a los Estados Unidos. Está citando un documento de los obispos de americanos. Pero ¿saben lo que hizo la iglesia americana cuando llegaron los irlandeses? O se hacían ingleses y seguían, o se iban, ¿verdad? Los polacos cuando llegaron a Estados Unidos, no querían que tuviesen misa en polaco. No, tenían que todos hacerse en inglés. Y de hecho, en Estados Unidos se creó una iglesia nacional polaca porque estaban hartos de tener párrocos irlandeses. Cuando yo era seminarista en Boston y trabajé con los hispanos en Boston, ellos no podían celebrar misa en el piso principal de la iglesia, la tenían que celebrar en el sótano, porque no dejaban chavos para poder prender la calefacción en la parte de arriba. Así que en Estados Unidos siempre ha habido una cierta resistencia a los distintos oleajes de migrantes que han llegado. Una fuerte inmigración siempre termina marcando y transformando la cultura del lugar. Y ahora viene lo que yo digo que es bien potente en esta encíclica que se está manifestando continuamente, las experiencias del Papa. En Argentina, la fuerte inmigración italiana ha marcado la cultura de la sociedad. ¿Es así? Fíjense que
Casi todos los políticos en Argentina tienen apellidos italianos, no son españoles. Y en el estilo cultural de Buenos Aires se nota mucho la presencia de 200.000 judíos. Los inmigrantes, si se les ayuda a integrarse, son una bendición, una riqueza, un nuevo don que invita a una sociedad a crecer. Mi comentario, indudablemente Puerto Rico se enriqueció con la llegada de los cubanos en la década de los 60 y luego de los dominicanos. Indudablemente, lo que dice el Papa, un don, una bendición para la iglesia en particular. Cuando los colegios de los hermanos maristas se cerraron allá y de los de La Salle en Cuba, vinieron y fundaron en Puerto Rico. Así que nosotros evidentemente recibimos bendiciones, por así decir, que nos llegaron porque vino un dictador a Cuba. Eso es cierto. Y tenemos que admitir y reconocer que los dominicanos han hecho mucho bien en Puerto Rico. Y hoy desempeñan papeles bien importantes en nuestro desarrollo, que los puertorriqueños no están dispuestos a hacerlo. Así que eso que está diciendo el Papa, que los inmigrantes, si se les ayuda a integrarse, son una bendición, una riqueza. Es cierto, en nuestro caso. Hoy día en Colombia le han reconocido muchos derechos a los más de 1 millón de venezolanos que se han visto forzados a emigrar al vecino país. Excelente testimonio y ejemplo del presidente de Colombia. Pero estamos hablando de países y culturas que son hermanas. Cuba y Puerto Rico son 2 alas de un mismo pájaro. Los dominicanos y los puertorriqueños siempre hemos estado intercambiando, ¿no? Algunos puertorriqueños fueron para Santo Domingo en los 50, en los 60. Los italianos y los españoles en Argentina son culturas hermanas. Es evidente que la experiencia personal del Papa en su Buenos Aires natal, hijo y nieto de migrantes italianos, le da seguridad sobre lo que está exponiendo. Pero recuerden, las experiencias pueden ser excepcionales, no la regla. En el número 136, el Papa habla de la mutua necesidad indiscutible. Aquí sí que ya estamos entrando en áreas más. Entre el Oriente musulmán, donde hay poco respeto a los derechos humanos básicos, un declive técnico. Así que él dice que si el Occidente y el Oriente se juntan, pues se podrían enriquecer. El Oriente musulmán le falta reconocimiento a los derechos, declive técnico, y el Occidente ateo y materialista le falta alguna de ese concepto, ¿verdad? De la presencia de Dios, de la familia que traen los musulmanes. El encuentro debe mejorar a los dos. Quizás por eso el Papa se ha propuesto estos días en su primer viaje post pandemia ir a Irak. Pero los cristianos que viven allí, si les dan la oportunidad de irse, se largan. Porque es manifiesto y evidente que en un país musulmán, en ningún país musulmán que yo conozco, incluyendo Turquía, que es el más secularizado de todos, los cristianos son plenos ciudadanos. Siempre son de segunda y ellos lo saben. Siempre son tolerados. Estoy hablando de un país como es Turquía, que está secularizado, fue secularizado, aunque ahora se está remusulmanizando, reislamizando con el nuevo gobernante. Ni en Egipto, donde los cristianos son anteriores a los musulmanes, pero son una minoría, los cristianos son vistos como posibles presidentes de Egipto. Imposible. Legisladores. Próxima laminilla. El fecundo intercambio. La ayuda mutua entre países en realidad termina beneficiando a todos. Un país que progresa desde su original sustrato cultural, Argentina, por ejemplo, es un tesoro para toda la humanidad. Necesitamos desarrollar esta conciencia. Hoy, o nos salvamos todos o no se salva nadie. Interesante lo que está diciendo el Papa. Lo dijo en la reflexión esa cuando dio la bendición allá con el Vaticano, con la Plaza del Vaticano vacía, ¿se recuerda? Aquí
en la Yolita con la tormenta que se levantó. O todos nos ayudamos o nos vamos a ahogar todos. La pobreza, la decadencia, los sufrimientos de un lugar de la tierra son un silencioso caldo de cultivo de problemas que finalmente afectarán a todo el planeta. Eso es así. Si nos preocupa la desaparición de algunas especies de animales, debiera obsesionarnos que en cualquier lugar haya personas y pueblos que no desarrollen su potencial y su belleza propia a causa de la pobreza o de otros límites estructurales, porque eso termina empobreciéndonos a todos. Así que el Papa está diciendo, todas las culturas deben promoverse y defenderse, pero deben estar abiertas al mundo. Más claro no canta un gallo. Boricuas, alerta. No se dejen quitar su belleza propia por imitar servilmente a otras culturas. Si esto fue siempre cierto, o nos salvamos todos o no se salva nadie. Hoy lo es más que nunca, debido a la realidad de un mundo tan conectado por la globalización. Necesitamos que un ordenamiento mundial, jurídico, político y económico incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos. Esto es bien solemne, bien serio, bien complicado lo que está diciendo el Papa. Yo creo que es un ideal, un señalamiento, ¿verdad? Debemos movernos en esa situación. Creo que es apropiado. Esto finalmente beneficiará a todo el planeta porque la ayuda al desarrollo de los países pobres implica crear riqueza para todos. Así que esto es lo que llama el Papa para matizarlo, ¿verdad? No el que nosotros conocimos, Alianza para el Desarrollo, ¿se recuerdan? Kennedy and Company. Desarrollo integral. Esto supone que se conceda una voz eficaz en las decisiones comunes a las naciones más pobres y que se procure incentivar el acceso al mercado internacional por los países marcados por la pobreza y el subdesarrollo. Próxima a la medida. Y aquí fíjense el tema, fíjense el acápite que él pone, el Papa. Gratuidad que acoge. No obstante, no quisiera limitar este planteamiento a alguna forma de utilitarismo. Existe la gratuidad. Eso no es solamente lo que estoy planteando, ¿verdad? De que haya un ordenamiento jurídico, político, económico, para que todas las naciones, sobre todo las pobres, potencien su desarrollo. Eso no es solamente porque es útil y va a generar dinero. Existe la gratuidad. Muy bonito lo que va a decir el Papa. Es la capacidad de hacer algunas cosas porque sí, porque son buenas en sí mismas, sin esperar ningún resultado exitoso, sin esperar inmediatamente algo a cambio. Esto permite acoger al extranjero, aunque de momento no traiga un beneficio tangible. Pero hay países que pretenden recibir solo a los científicos o a los inversores. Canadá, cuando Hong Kong volvió otra vez a pertenecer a China, aceptó a miles de hongkoneses, mientras los hongkoneses mostraran que ellos tenían una cuenta de banco superior a $100,000. Eso es aceptar inversionistas. Y por supuesto, ¿verdad? Antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no quería aceptar a ningún judío que viniera de Rusia, de Alemania, de Polonia, toda esa gente sucia. Los americanos eran bastante antisemíticos. Pero si usted era Albert Einstein, sí lo dejaban entrar. Igual que, ¿verdad? Yvonne Bruno, que trabaja allí en Texas, sabe que ella tiene muchos compañeros científicos y doctores y médicos que son de la India, pero no abren las puertas para que todos los hindúes entren. 140. Quien no vive la gratuidad fraterna, palabras bien serias, convierte su existencia en un comercio ansioso. Está siempre midiendo lo que da y lo que recibe a cambio.
Dios, en cambio, da gratis, hasta el punto de que ayuda aún a los que no son fieles y hace salir el sol sobre malos y buenos. Y esto que dice el Papa es bien solemne y bien tremendo. Yo creo que hay que escucharlo con seriedad y de corazón. La verdadera calidad de los distintos países del mundo se mide por esta capacidad de pensar no solo como país, sino también como familia humana. Sobre todo en épocas críticas como esta. Los nacionalismos cerrados expresan en definitiva esta incapacidad de gratuidad. Un error, creer que pueden desarrollarse al margen de la ruina de los demás y que cerrándose al resto estarán más protegidos. El inmigrante en estos países, estos nacionalismos cerrados, es visto como un usurpador que no ofrece nada. Así, incluso se llega a pensar ingenuamente que los pobres son peligrosos. Lo que dijo Trump, ¿verdad? Dijo que todos los que vienen de México son vendedores de droga o inútiles y que los poderosos son generosos benefactores. Solo una cultura social y política que incorpore la acogida gratuita podrá tener futuro. Amén. Creo que el Papa en esta encíclica acaba de añadir una nueva categoría clave a la doctrina social de la Iglesia. Gratuidad. ¿Ustedes se creen, por ejemplo, los chinos están mandando vacunas chinas a Perú, a Venezuela, a Cuba? ¿Eso no tiene un price tag? Yo creo que sí. Acepten y no critiquen nada de lo que China haga. Así que hoy día es muy difícil encontrar que haya verdadera gratuidad en las relaciones internacionales. Próxima laminilla. El Papa ahora trata de armonizar y conjugar lo local y lo universal, porque puede haber una tensión. Y está invocando otro principio de la doctrina social, que es subsidiariedad. Subsidiariedad quiere decir que los grupos intermedios, que no son el Estado ni el individuo, la iglesia, la familia, las asociaciones, si ellos lo pueden hacer, el Estado no lo debe hacer. Eso es el principio de subsidiariedad. ¿Okay? Así que, ¿cómo armonizar lo local, lo patriótico, lo mío y lo universal? Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. No conviene perder de vista lo local que nos hace caminar con los pies sobre la tierra. Las dos cosas unidas, ¿qué? Lo local y lo universal, impiden caer en dos extremos. Ciudadanos que vivan en un universalismo abstracto y globalizante. Viven en un espacio donde no hay naciones y no hay identidad y no hay... O los nacionalismos cerrados, un museo folclórico de ermitaños localistas condenados a repetir siempre lo mismo, incapaces de dejarse interpelar por el diferente y de valorar la belleza que Dios derrama fuera de sus límites nacionales. Hay que mirar lo global, porque lo global nos rescata de la mezquindad casera. Cuando la casa ya no es hogar, sino que es encierro y calabozo, lo global nos va rescatando, porque es como la causa final que nos atrae hacia la plenitud. Hay que asumir con cordialidad lo local, porque tiene algo que lo global no posee. Ser levadura, enriquecer. Lo local pone en marcha mecanismos de subsidiariedad. Así que lo que se puede hacer localmente no tenemos que pedir que la comunidad internacional lo haga. Por eso digo que aquí está el principio de subsidiariedad como un principio que trata de armonizar lo local con lo internacional. La fraternidad universal, que es el propósito de esta encíclica, explicar lo que es la fraternidad universal, y la amistad social, que es lo que va a desarrollar en el próximo capítulo, dentro de cada sociedad son dos polos inseparables y coesenciales. No se puede
separar la amistad social, que es un poco el vecindario, ya él va a decir el barrio, lo local, de la fraternidad universal. Porque sería o una deformación o una polarización, ¿no? Un encontronazo entre las dos cosas. Próxima laminilla. Y fíjense que ahora el Papa va a hablar, o ya ha estado hablando con gratuidad, de corazón abierto. Esa primera parte del tema de este capítulo. El Papa valora lo local, la identidad propia de cada cultura, región y país. Cada uno debe amar y cuidar su tierra y su país. Hay un sentido positivo al derecho de la propiedad, que estaba como que, ¿se recuerdan? La famosa hipoteca. La propiedad individual tiene que someterse a el bienestar de todos. La solución no es una apertura que renuncia al propio tesoro. Así como no hay diálogo con el otro sin una identidad personal, del mismo modo no hay apertura entre pueblos, sino desde el amor a la tierra, al pueblo, a los propios rasgos culturales. Yo no me puedo encontrar con el otro si no poseo un sustrato donde estoy firme y arraigado, porque desde allí puedo acoger el don del otro y ofrecerle algo verdadero. Solo es posible acoger al diferente y percibir su aporte original si yo estoy afianzado en mi pueblo y en mi cultura. Así que aquí no podemos ser camaleones, ¿verdad? Queremos que los otros nos traigan otra forma de vestir, de actuar, de comer, de disfrutar. Tenemos que valorar lo propio. Cada uno ama y cuida con especial responsabilidad su tierra, se preocupa por su país. Cada uno debe amar y cuidar su casa para que no se caiga, porque los vecinos no van a cuidar mi casa. Los vecinos son las otras naciones. También el bien del universo requiere que cada uno proteja y ame su propia tierra. Esto se fundamenta en el sentido positivo que tiene el derecho de propiedad. Cuido y cultivo algo que poseo de manera que pueda hacer un aporte al bien de todos. Si yo cuido el yunque, todos los turistas del mundo lo pueden visitar. Si yo destruyo el yunque para hacer una urbanización, si yo destruyo Alaska porque quiero sacar petróleo y destruyo su belleza natural, pues entonces, así que aquí el Papa está diciendo, ese derecho de propiedad, que es una obligación de cuidar de mi tierrita para que los demás la puedan apreciar. Próxima laminilla. El Papa advierte sobre un universalismo, también se llama cosmopolitanismo, que nos clona a todos con una única cultura estandarizada. Yo presupongo, dice el Papa, intercambios sanos y enriquecedores, no la explotación de los que vienen de afuera a quitarnos nuestros recursos, llevárselos para allá. Les voy a poner un ejemplo. Los japoneses no tocan los bosques de ellos, pero están destruyendo, porque todo en las casas en Japón, todo eso es madera, los templos en Japón son madera, pero ellos no tocan los bosques de ellos están destruyendo los de Indonesia. Eso no es un intercambio sano. Lo universal no debe ser el imperio homogéneo, uniforme y estandarizado de una única forma cultural dominante, que finalmente perderá los colores del poliedro y terminará en el hastío. Un poquito poético. Es la tentación de la Torre de Babel, crear una unidad diferente de aquella deseada por Dios, que quiere que las naciones sean diversas. Hay una falsa apertura a lo universal que procede de la superficialidad vacía de quien no es capaz de penetrar hasta el fondo en su patria, o de quien sobrelleva un resentimiento no resuelto hacia su pueblo. No voy a hacer a ninguna alusión al lar criollo. Estoy hablando de lo que dice el Papa. Es necesario hundir las raíces en la tierra fértil, en la historia del propio lugar, porque esto es un don de Dios. Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano, pero con una perspectiva amplia, ¿verdad? Al mundo abierto. Próxima a la medida. El horizonte universal. Hay narcisismos localistas que no son un sano amor al propio pueblo y a su cultura. Esconden un espíritu cerrado
que por cierta inseguridad y temor al otro, prefiere crear murallas defensivas. Trump, para preservarse a sí mismo. No. ¿Qué me hizo don Juan Carlos? Hello, don Juan Carlos. O vuelva a la minilla anterior o se saltó esa. Eso, quédese ahí, por favor. No es posible ser sanamente local sin una sincera y amable apertura a lo universal. Este localismo se clausura obsesivamente en unas pocas ideas, costumbres y seguridades, y es incapaz de admirar frente a la multitud de posibilidades y de belleza que ofrece el mundo entero, carente de una solidaridad auténtica y generosa. La vida local ya no es receptiva, no se deja completar por el otro, limita sus posibilidades de desarrollo, se vuelve estática, se enferma. Toda cultura sana es abierta y acogerosa por naturaleza. Una cultura sin valores universales no es una verdadera cultura. Sígalo. Próximo. El horizonte universal. Una persona, mientras menos amplitud tenga en su mente y en su corazón, mientras menos abierto está, menos podrá interpretar la realidad cercana donde está ella inmersa. Sin la relación y el contraste con quien es diferente, es difícil percibirse clara y completamente a sí mismo y a la propia tierra, ya que las demás culturas no son enemigos de las que hay que preservarse. En realidad, una sana apertura, mundo abierto, nunca atenta contra la identidad. Porque al enriquecerse con elementos de otros lugares, una cultura viva no realiza una copia, una mera repetición, un clon, sino que integra las novedades a su modo. Y así viene el nacimiento de una nueva síntesis que finalmente beneficia a todos. Ya que la cultura donde se originan estos aportes termina siendo retroalimentada en Guaynabo City Feedback. Entonces el Papa hace, miren lo que dice, exhortea a los pueblos originarios, ¿se recuerdan el sínodo del Amazonas?, a cuidar sus propias raíces y sus culturas ancestrales, pero quise aclarar que no era mi intención proponer un indigenismo completamente cerrado, ahistórico, estático, que se niegue a toda forma de mestizaje. Curioso, en el sínodo de Amazonía él defiendan sus valores, su territorio y demás, pero no se pueden vivir en una burbujita como si no tuvieran relaciones con el resto. Así que el Papa está avalando una cosa que como latinoamericano él tiene que valorar. El mestizaje, ¿verdad? Aunque algunos políticos, sobre todo mexicanos, el presidente de México, por ejemplo, dice que todo lo que hizo España en México fue un atropello, una sinvergüencería, y todo eso dice en un buen español y él tiene un apellido español. La propia identidad cultural se arraiga, se enriquece en el diálogo con los diferentes. La auténtica preservación de mi identidad, de mi cultura, no es un aislamiento empobrecedor. El mundo crece y se llena de nueva belleza gracias a sucesivas síntesis que se producen entre culturas abiertas, fuera de toda imposición cultural. Así que el Papa no quiere que lo que haya sea que ahora todos nos vamos a hacer americanos, ¿eh? Porque esa es la cultura de moda imperante. Mi mamá decía, los americanos no han tenido que conquistar militarmente el mundo, ya lo han conquistado culturalmente. Todo el mundo bebe Coca-Cola. Y a ella en particular le encanta beber Coca-Cola. Sígalo. Próxima laminilla. Para estimular, esto es lo que está buscando el Papa, una sana relación entre el amor a la patria y la inserción cordial en la humanidad entera. La sociedad mundial no es la suma de los distintos países, es la comunión que existe entre ellos, la inclusión mutua que es anterior, Babel, al surgimiento de grupos particulares. Este enfoque reclama la aceptación gozosa
de que ningún pueblo, cultura o persona puede obtener todo de sí. Es decir, nadie puede vivir como los chinos pretendieron durante toda su historia imperial. Nosotros no necesitamos de los demás pueblos. Ellos lo único que vienen aquí es a rendirnos pleitesía. Los otros son constitutivamente necesarios para la construcción de una vida plena. La conciencia del límite, de la parcialidad, lejos de ser una amenaza, se vuelve clave para soñar y elaborar un proyecto común. El hombre es el ser fronterizo que no tiene frontera. Así que el hombre, el ser fronterizo está, ¿verdad? Estoy aquí, yo soy de aquí, soy producto de aquí, pero no tengo fronteras. Gracias al intercambio regional que Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil llamaron el Mercosur, los países más débiles se abren al mundo entero. Eso hace posible que la universalidad no diluya las particularidades. Hay que abrirse al vecino, a la familia de las naciones. Mundo abierto. Sígalo. Próxima lámina. Y entonces vuelve otra vez a lo particular. En algunos barrios populares todavía se vive el espíritu del vecindario, donde cada uno se siente espontáneamente el deber de acompañar y ayudar al vecino. En estos lugares se conservan esos valores comunitarios. Se viven las relaciones de cercanía con notas de gratuidad, solidaridad, reciprocidad, a partir del sentido de un nosotros barrial. Puerto Nuevo, digo, no, ¿cómo que se llama? Cantera, Caimito. Ojalá pudiera vivirse eso también entre países cercanos, que sean capaces de construir una vecindad cordial entre sus pueblos. Pero las visiones individualistas se traducen en las relaciones entre países. El riesgo de vivir cuidándonos unos, viendo a los demás como competidores, enemigos peligrosos, se traslada a la relación con los pueblos. Quizás fuimos educados en ese miedo y en esa desconfianza. Pregúntenle a los chilenos que le han querido quitar a ellos terreno, o a los paraguayos que perdieron casi la mitad del país en guerra con Brasil y contra Argentina. Hay países poderosos y grandes, empresas que sacan rédito de este aislamiento y prefieren negociar con cada país por separado. Pero cuando los países pequeños o pobres se abren a la posibilidad de alcanzar acuerdos regionales, Mercosur, con sus vecinos que les permitan negociar en bloque y evitar convertirse en segmentos marginales dependientes de los grandes poderes. Hoy ningún Estado nacional aislado está en condiciones de asegurar el bien común de la propia población. Tan, tarán, tan. Hemos acabado el cuarto capítulo, bien interesante, ¿sí o no? Lo particular, lo universal. Muy bien, pues se acabó la grabación, ¿verdad, don Juan Carlos? Momento, padre. Muy bien, pues capítulo 4.